complace el día de hoy presentarles a nuestro ponente, el ingeniero Gustavo Tomé Velázquez. Él es ingeniero físico industrial egresado del TEC de Monterrey y de Adolfo Ibáñez School of Management en Miami, Florida. Cuenta con estudios ejecutivos en Harvard Business School, Stanford Graduate School of Business y la MIT Sloan School of Management. Comenzó su carrera tomando diferentes posiciones ejecutivas en la división textil del conglomerado familiar. Actualmente es socio fundador de Nemesis Capital, Da Vinci Capital, Signature Capital y presidente del consejo de Fibra Plus. Es miembro también del consejo de administración de diferentes instituciones en el sector financiero y educativo. En 2009 fundó Nemesis Capital, un fondo de inversión inmobiliaria que consolida la operación a través de diferentes marcas en el mercado residencial de México. En 2011 fundó Da Vinci Capital, donde ha consolidado más de 15 compañías entre adquisiciones y emprendimientos propios en diferentes sectores. En 2011 fundó Signature Capital, una firma de inversión dedicada a la inversión de la industria de servicios financieros. A finales de 2016 creó Fibra Plus, la primera fibra en México que compite a través del desarrollo inmobiliario. Cedo entonces así la palabra al ingeniero Tomé para que inicie con su presentación y les recuerdo que en este momento queda abierto el chat para que nos hagan llegar sus preguntas, las cuales serán contestadas al final de la participación del ingeniero Tomé. Adelante, ingeniero. Muchas gracias y buenos días a todos. Le agradezco de antemano a José Antonio y a Juan Carlos y a toda la Universidad UIW por este tiempo que me dieron para poder platicar un poquito de lo que estamos viendo en México y qué oportunidades vemos como unas grandes alternativas para ayudar, no nada más a nuestra economía, sino a nuestro país. No tengo una presentación para presentar físicamente. Lo que voy a hacer es, voy a distribuir el tiempo en 5 capítulos, ¿no? Primero les voy a platicar quién soy y qué hago. Lo segundo es qué entorno estamos viviendo hoy, no nada más en el entorno internacional, sino en el nacional y el local. Lo tercero es los grandes cambios que se enfrentan. Lo cuarto, las grandes oportunidades. Y finalmente, dejamos un espacio para preguntas y respuestas. Les platico qué hago. Yo lo que soy un emprendedor e inversionista. Más que dirigir empresas, hacer estrategias, todo el día estoy viendo información. Toda la información la estamos procesando para que nos ayude a tomar mejores decisiones y con eso actuamos para invertir en empresas ya establecidas, que puede ser a través de los mercados de capitales o tratar de generar una empresa nueva o comprar una empresa para hacer una estrategia de reestructura que normalmente hacemos. Actuamos principalmente en el continente americano y un pedazo en el continente europeo, con muchísima presencia en México y sobre todo con mucha presencia en el sector inmobiliario. ¿Qué es lo que estamos viendo al día de hoy en el contexto global? Lo que estamos viendo es la primera amenaza global después de alguna guerra mundial. La primera, la segunda, la que le quieran poner. Y este se llama COVID. ¿Qué es lo que está pasando con el COVID? Lo que está pasando es las mismas tendencias que estábamos viendo que estaban sucediendo, se están adelantando 10 años y eso está generando algunos cambios importantes. ¿Qué sí vemos? Que el COVID lo que está haciendo es acelerando algo que era inminente que pasara. Desde finales del 2018 se empieza a ver cómo los flujos de capitales empiezan a generar una incertidumbre cada vez mayor o de un posible crecimiento y sobre todo una claridad de una desaceleración que era inminente. Y lo que estuvieron haciendo los bancos centrales a través de estos últimos 2 años es extendiendo a través de beneficios de inyección de capital el que pudiera acercarse este tema de una desaceleración global. Y pasó del 2018 al 2019, del 2019 al 2020, pero los mercados lo que esperaban ya nada más era un catalizador. Y el COVID vino a ser ese catalizador. No vino a traer una desaceleración global, ni vino a traer la recesión. La adelantó que ya era inminente. Hoy pensamos que nuestro riesgo más grande es COVID, pero COVID no es nuestro único riesgo. Es una pandemia que nos está amenazando como humanidad y va a tener otras implicaciones, pero el quitar el COVID no va a quitar el riesgo real que teníamos previo a él, que es la real desaceleración global. ¿Cómo se está comportando y qué ha hecho cada uno de los países? Lo que les voy a decir es una opinión. Nosotros no sabemos de dónde salió el COVID.
que si fue una innovación de un laboratorio chino que se exponenció, que si fue la mutación de un virus que pasó en una cadena de animales y terminó en los humanos, eso es un tema de científicos. Lo que sí sabemos es qué está pasando en el mundo post-COVID y cómo se están posicionando geopolíticamente cada uno de los países. Si remontamos desde la elección de Trump, quizá un poquito antes, lo que nos empezamos a dar cuenta es que el mundo empezó a perder su capacidad de globalizarse. Desde el año quizá, desde los 90, todas las tendencias que venían haciéndose globalmente de manera coordinada entre los más de 200 países que son en el mundo es una integración. Y cada quien hizo su integración regional. Nosotros empezamos como México en el 94 con el Tratado de Libre Comercio, los europeos empezaron su estrategia, los asiáticos empezaron su estrategia y los países nos veníamos acercando, quitando fronteras y quitando aranceles. Lo que cambió drásticamente quizá en el 2016-2017 es los países se empezaron a alejar. Las fronteras que se habían fusionado se empiezan a cuestionar, se empiezan a cuestionar las integraciones económicas y se empiezan a cuestionar quién debe de mandar hegemónicamente el planeta. Empiezan a ganar los gobiernos un poquito más radicales y empiezan a ser muy claras estas políticas y estas propuestas. Y ahí es donde el mundo realmente empieza a cambiar. En un mundo que tiende a ser menos globalizado y por lo tanto cada quien quiere mantener su posición. Y lo que vemos en el post-COVID es lo mismo, nada más profundo. Vemos un distanciamiento grande en el posicionamiento China y Estados Unidos, que para nosotros en México es muy relevante, porque si bien saben, nuestra economía para nosotros es relevante, pero cuando la comparas con economías regionales de Estados Unidos es completamente irrelevante. Les podría hacer 20 ejemplos, pero somos una fracción de la economía de Texas, a lo mejor somos equivalente a la economía de Texas de 2 o de 3 ciudades, somos una fracción de la economía de California, y lo que pasa en Estados Unidos es realmente cómo beneficia o puede perjudicar a México. Cuando empiezas a generar estos conflictos geopolíticos que cada vez tienen diferentes nombres, empiezan cada vez con las condiciones que son prevalecientes. Las condiciones prevalecientes al día de hoy, sobre todo, son el conocimiento tecnológico y la capacidad económica. Y tratan de distinguirse. Y lo que estamos viendo es que post-pandemia, pre-pandemia, el país mejor posicionado era Estados Unidos. Y post-pandemia, parece ser que el país mejor posicionado económicamente, propensión al crecimiento y en desarrollo e innovación tecnológica, control poblacional y capacidad de reacción a nuevas amenazas, como esta nueva amenaza biológica, termina siendo China. Y esto va a tener profundas implicaciones en el contexto de largo plazo. Adicionalmente, vemos que eso nos beneficia porque nosotros vamos a mantener la integridad como nuestro bloque. Y si ustedes analizan la estrategia de Trump en su posicionamiento geopolítico con México, es primero le generó una amenaza, cuando la amenaza ya no existía, les permitió tener una integración y teniendo una integración fue a generar una amenaza con China, ¿no? Se integró primero con su primer pequeño enemigo para posteriormente, estando unidos, poderse pelear con su segundo gran enemigo. ¿Qué vamos a seguir viendo? Vamos a seguir viendo eso en el mundo. Vamos a seguir viendo un mundo que se empieza a fraccionar cada vez en una segmentación más regional que le va a permitir a algunos países sobresalir en su núcleo de integración y a algunos países perjudicarse de la desintegración que van a tener. No nada más a países en su entorno político, sino a países en su entorno económico. Adicional a esto, nosotros tenemos unas condiciones muy particulares que le atienden a México. Unos que son unos beneficios importantes, que es la propia integración de nuestro TEMEC, que lo que nos da es certeza de la dependencia con Estados Unidos, que era inminente que iba a pasar. Ciertamente, si te ibas a pelear con China, necesitabas una base de proveeduría más económica y hoy México presenta esas bases y por eso te conviene tenerla de su lado, pero también una problemática adicional, ¿no? Una problemática donde nosotros nos metemos en esa nueva ola de gobernantes que está generando una política económica distanciada de lo que tradicionalmente se hacía para mantener el crecimiento económico. Y si bien no es función de Estado
generar el crecimiento económico, sí es función de Estado generar las condiciones para que el propio crecimiento económico se dé. Y hoy que vemos, pues que estamos entrando al periodo de recesión que nos toca de manera acelerada por el COVID, pero en lugar de tomarlo con el pie derecho, lo estamos tomando con el pie izquierdo, con una serie de agravantes adicionales muy particulares a nuestro país, específicamente de los beneficios económicos que pudiera dar el Estado para propensar no nada más la atracción de inversiones, sino incentivar el gasto público y con lo tanto evitar de manera importante las restricciones económicas. Adicional a esto, vemos un problema grave de seguridad. Creo que los 3 problemas que más nos preocupan al día de hoy en México es, primero, el problema de seguridad pública, segundo, el problema de contagio de COVID y tercero, el problema de impacto económico. Y cambian las prioridades, depende de las regiones, pero creo que son los primeros 3 problemas que tenemos a nivel nacional, tan importantes que ya afectan de manera muy relevante el perfil de decisión de inversiones, no nada más de los nacionales, de los inversionistas nacionales a México, sino de los internacionales. Y lo que vemos es que en este entorno, México no es un país favorito para atraer a la inversión extranjera, lo que hace adicionalmente que las tasas tengan que ser más altas, las tasas reales tengan que ser más altas en México, que lo que causa es un mayor endeudamiento del Estado y un mayor costo de su deuda. Todo eso genera un ambiente bastante propenso a la desconfianza en la inversión, que al final termina sin crecimiento económico y con una base alta de desempleo. Ese es en el entorno que estamos. Necesitamos tener mucho la capacidad de leer las condiciones. Podemos no estar de acuerdo, pero son los datos que hay y es con los datos que tenemos que tomar la información, no con el sentimiento. Adicional, vemos un entorno complicado ya en nuestra microrregión, entendiendo como Bajío o como todo el centro del país, por un recrudecimiento de la actividad de inseguridad que se da no nada más por atención de los gobiernos locales, sino adicionalmente por desatención del gobierno federal y la propensión de estos grupos de posicionarse geográficamente, que de la misma manera empieza a detraer la inversión a manera ya muy puntual, no nada más empresarial, sino de toma de decisiones familiares. ¿Qué grandes cambios vamos a enfrentar, no? ¿Y dónde estamos? Pues lo primero que tenemos que entender es que todo lo que sabíamos ya no necesariamente es cierto y todo lo que pensábamos que era bastante seguro, pues ya no estamos tan seguros que es seguro, ¿no? Si nosotros nos remontamos hace 20 años, pues una inversión alternativa, en el mundo de las inversiones nosotros las distinguimos con inversiones en acciones, inversiones en deuda, inversiones en commodities, inversiones en productos de demanda tradicional alternativa y en productos de derivados. Y lo que estamos haciendo es activamente administrando dónde tenemos que estar y cuándo lo tenemos que hacer. Y lo que vemos hoy es que pues todo lo que pensábamos que era seguro ya no es seguro y todo lo que pensamos que ya no servía, de repente sirve, ¿no? Hace 20 años la inversión alternativa que más te aseguraba el mantenimiento de su valor era una inversión inmobiliaria y quizá en un centro comercial. Si yo les preguntara a ustedes, ¿quién quiere invertir hoy en un centro comercial, sobre todo de moda? Cada quien dudaría y cada quien tendría una opinión diferente, ¿no? Hay unas alternativas que son viables, pero hay otras que no. Una alternativa bastante relevante por muchísimos años, quizá 40 o 60 años, fueron las inversiones en oficinas, ¿no? En inmuebles de oficinas. Y hoy, pues ya no sabemos, ¿no? Pero no nada más eso. Si les dijera cómo se ha movido el mundo de las oficinas, el mundo de las oficinas era un mundo alternativo de inversiones con mucha plusvalía hasta el año 2013. Y luego llegaron empresas de disrupción como WeWork y pensamos que las oficinas, como las conocíamos, iban a morir y que lo único que iba a sobrevivir eran los espacios de oficina compartidos, ¿no? Después del 2020 y después del COVID, pues lo que nos dimos cuenta es que tampoco los espacios compartidos eran los que se iban a ser los nuevos dominantes de la zona. Entonces, ¿qué estamos viviendo? Estamos viviendo un entorno tan cambiante que lo que conocíamos como real ya no es lo más relevante y lo que es relevante ya es completamente irrelevante. Inversiones como el oro, que fueron bastante poco
apreciadas. El oro como moneda, no el oro como metal, fueron bastante despreciadas en los últimos 7 años. Se han convertido en el mejor activo de inversión o uno de los mejores activos de inversión en el último año y medio. Entonces tenemos que replantear todo. ¿Y qué nos lleva a eso? Pues a pensar que lo único que tenemos que hacer es ser flexibles y estar abrazando los cambios. Cambios que por la propia naturaleza humana nos cuesta muchísimo trabajo tomar, pero que tenemos que ser cada vez más flexible para tomarlos. Porque si antes pensábamos que estábamos viviendo en un mundo que nos lo demandaba, ahora con la conectividad, la capacidad remota de viaje, vía herramientas tecnológicas, pues lo que sí vemos es que los cambios ya no van a ser en ciclos tan largos, ¿no? Los ciclos económicos van a permanecer como los conocemos, pero la velocidad de los cambios que tengamos cada vez se va a mantener constante en su aceleración, no en su velocidad. Lo que quiere decir que tenemos que ser muchísimo más flexibles. Cambios que nos van a llevar a pensar de industrias completas que pueden desaparecer, ¿no? Y ya no estamos hablando de industrias que tradicionalmente las conocíamos como que hoy eran industrias tecnológicas antiguas que tienen que morir, como quizá en su momento una máquina de escribir, sino industrias modernas que quizá ya no tienen que sobrevivir, ¿no? Cambios como los hoteles de viaje de negocio, ¿no? O sea, el prospecto del viaje de negocio per se está bestialmente amenazado por las herramientas tecnológicas, pero a su vez son estos cambios que generan nuevas oportunidades, lo que nos convierte en una obligación clarísima, ¿no? Lo que nos convierte a todos con una función de volvernos a convertir en emprendedores, ¿no? En una definición clara de emprendimiento, donde el emprendimiento se convierte en una persona capaz de identificar una situación actual, proponer una solución alternativa, plantear unas condiciones que se puedan rentabilizar en cualquiera de los escenarios de que es capaz de rentabilizar, no nada más económicos, sino quizás sociales o ambientales, proponerla y ejecutarla en tiempo y forma para que esto se dé. Y necesitamos hacerlo cada vez más rápido y necesitamos hacerlos con componentes de innovación. Y es donde la parte formativa y educativa es bastante relevante. En una parte donde, si bien las universidades se habían convertido en un medio de disposición de información, hoy, pues las universidades como repositorio de información pues son completamente irrelevantes, ¿no? El total de la información está acumulada en N sitios web, empezando por repositorios importantes como Coursera, donde cualquiera ya tiene acceso a cualquier maestro de cualquier universidad del mundo a costo equivalente a cero, y donde más bien se tienen que convertir en lugares donde uno pueda compartir ideas y enriquecerse, porque la manera grande y rápida de ir perfeccionando la lógica, el razonamiento, la capacidad de identificar los problemas y de proponer, pues es el trabajo en equipo, donde la función de alguien debe ser sobre todo el propulsor de generar la idea y de seguirla enriqueciendo de manera activa, de manera consistente y de manera activa, con grandes cambios, pero sobre todo constantes cambios. ¿Qué vemos? Vemos un entorno donde cuando empiezas a conjugar estas oportunidades que estamos viendo con estos cambios, pues se convierte en una tierra bastante fértil para atenderla, independientemente de los riesgos que tenemos, ¿no? Les voy a platicar los sectores que nosotros estamos viendo como alternativas importantes de inversión y sectores que van a ser muy propensos a disrupción, ¿no? El primer sector que cambia drásticamente, no por el COVID, sino por todo el entorno económico, es el sector de viajes, donde México está bien posicionado para el sector de viajes, distinguido por el viaje de turismo, ¿no? Toda la industria turística, toda la industria del entretenimiento turística va a salir muy bien posicionada en nuestro país post-COVID. No nos queda duda que todos queremos salir. A nadie nos gustó estar en nuestra casa. Sí fueron bastante buenas las herramientas de colaboración remota, sí son eficientes, sí ahorran mucho, pero no compensan la parte de entretenimiento y la parte experiencial. Definitivamente México, si puede asegurar al viajero las condiciones de seguridad pública para que esto se dé, México va a salir adelante y nosotros estamos bien posicionados como Estado en ubicaciones como Guanajuato, como San Miguel de Allende, por nombrar algunas,
adicionalmente de lo que pueda pasar en las playas en México, ¿no? Otro sector de la contraparte de esto, como lo mencionábamos, es el sector hotelero de negocio. El sector hotelero de negocio presenta grandes riesgos por los beneficios de esta implementación tecnológica de herramientas como el Zoom. El segundo sector que vemos con unas alternativas importantes es el sector inmobiliario industrial. México se beneficia del TEMEC. El TEMEC, si bien faltan algunas razones por resolverse, se convierte hoy en la mejor herramienta que tiene el país para atraer inversiones, sobre todo de área industrial para exportación, donde las condiciones dadas, tristemente, generan una base de empleo bastante económica, denominada en dólares, incluso mucho más competitiva que bastantes regiones asiáticas para satisfacer productos y servicios de exportación, tanto para Estados Unidos como para países de la comunidad europea. Siendo esto, yo creo que el mejor viento en cola que tiene México para ayudarlo, y lo único que necesita es un Estado y un Estado a todos sus niveles que sea propulsor de las inversiones y sobre todo que mantenga el Estado de Derecho para estas inversiones y que no veamos tropiezos con incertidumbre por parte de políticas públicas generadas hacia algunos inversionistas, ¿no? Adicionalmente, hay una gran oportunidad en los sectores de distribución y logística, porque si bien los centros comerciales como los conocemos, sobre todo en el área de fashion, tenderán a desaparecer o a hacerse mucho más pequeños, habrá oportunidades en centros comerciales basados en entretenimiento y sobre todo un experimento social muy relevante que sucedió fue que las tiendas de autoservicio demostraron que la propia tienda se puede convertir en el nodo logístico para la distribución de última milla para este beneficio. Pero toda la industria de logística y toda la industria de logística ya no nada más determinada como la que le llaman última milla, sino la de último minuto, la de reacción inmediata para poder tener la gratificación instantánea cuando uno pide por una plataforma electrónica, va a ser una de las grandes ganadoras. A su vez, me regreso al sector de oficinas. El sector de oficinas como clase B o clase C, que son oficinas con no tan buenas ubicaciones o no tan buenos servicios, van a tender a perder su valor porque hay alternativas bastante funcionales como la casa que alternan la posición entre la oficina. Pero sí hay un sector en pleno crecimiento que son las oficinas clase A. Y son estas oficinas que determinan mejores ubicaciones con mejores alternativas, no nada más de seguridad física, sino de seguridad biológica, que tenderán a crecer, y los espacios que necesitarán las empresas para poder mantener no la sana distancia como la conocemos hoy, pero distancias funcionales para que sus equipos de trabajo ya no tengan esta propensión a riesgos biológicos, necesitarán más espacio, que a su vez se conjugarán con trabajos entre parcialmente remotos y parcialmente presenciales. Finalmente, en el sector inmobiliario, los sectores especiales, como las ocupaciones de las escuelas, no nada más en las escuelas primarias y secundarias, que desde nuestro punto de vista no nada más fungen una función de impulsor de educación, sino de una especie de guarderías, mantendrán su apetito y su crecimiento, y si bien las universidades tendrán que rotar sus modelos de negocio a convertirse no nada más en dispersores de información, como lo platicábamos, sino realmente en brain trust o think tanks, donde la gente debe de colaborar más para compartir ideas y enriquecerse de manera activa. Eso por el sector inmobiliario y sobre todo por las condiciones del sector inmobiliario internacional, ¿no? Que van a estar bastante en línea con eso. Las otras oportunidades activas que vemos son las del sector salud. Si bien México mantiene algunas condiciones donde el sector salud se distribuye de tres maneras, con un sector de salud público que es el más importante, un sector de salud privada organizado, que es del hospitalario privado, que presenta bastantes oportunidades,
y uno le voy a llamar sector de salud privado desorganizado, que es las pequeñas consultas y lo que hacemos todos de hablarle a nuestro amigo doctor y pedirle la receta por WhatsApp. Pues todo eso tiene una propensión enorme, porque cada vez lo que sí nos estamos dando cuenta es que vamos a ser más preocupados por nuestra salud, nuestra capacidad de contagio, y necesitamos estar mejor informados y mejor atendidos con muchísimo más prevención más que reacción. Adicionalmente, hay sectores que tienen disrupción específicamente de la manera de fabricar, que van a ser sectores con una oportunidad muy grande de implementación tecnológica, de implementación de sistemas de ciberseguridad, de sistemas de generación de energía, de la conversión de energía, de energías no renovables a energías renovables, independientemente de las políticas públicas que se estén dando, simplemente por el beneficio económico que se está generando. Sectores como el almacenamiento energético, y en México, y puntualmente como gran beneficio para el Bajío, el sector primario, tanto de la fabricación de carbohidratos y fibras como de proteínas. O sea, todo lo que tenga que ver con la parte agrícola, de manera más preponderante en la parte tecnificada, y lo mismo con la generación de proteínas, tanto en la parte pecuaria, ¿no? Localmente, la industria de exportación se va a beneficiar simplemente por una rotación de fabricación en otros países con una fabricación nacionalmente. Independientemente que la región más beneficiada va a ser la región de la frontera, porque independiente de un muro que pueda evitar que se crucen pues algunas personas hasta la frontera, no hay muro que pueda detener los flujos de capitales si las inversiones son atractivas. Todos estos son oportunidades locales que nosotros estamos atendiendo, estamos viendo, son bastante fáciles de instrumentar y sobre todo que son de ámbito regional. En los mercados grandes de capitales es bastante difícil predecir qué va a funcionar y qué no va a funcionar. Lo que estamos viendo es que este flujo que está generándose de los bancos centrales va a distorsionar de manera muy relevante las economías de los países, ¿no? Estados Unidos, con los planes de ayuda, que ya nada lo mencionan en billones, sino que está en trillones de dólares, pues lo que nos está diciendo es que la capacidad de generación de riqueza se está haciendo cada vez más grande y las oportunidades para estas empresas ya son ilimitadas. Pueden ver cosas tan poco racionales como, desde mi punto de vista, de las valuaciones de compañías como Tesla, que en un día puede fluctuar 5 o 6 veces su valor, que su valor es de equipara casi a compañías con millones de empleados y presencia global como Walmart, o tamaños de capitalización de conglomerados bestiales como JP Morgan, con tan solo algunas ventas poco relevantes en el sector automotriz, con valuaciones completamente desproporcionadas. Bastante difícil juzgar si esas condiciones se dan. Lo que sí nos estamos dando cuenta es que hay nuevos participantes en los mercados de capitales, específicamente en los de capitales de acciones de algunas compañías, por estos estímulos que se han dado y la propensión a muchos nuevos participantes no institucionales en los mercados de poderlos ver. Y las grandes oportunidades pues, van a seguir estando ahí para los que las quieran aprovechar. Estas condiciones de cambios, lo que normalmente le hacen recordar a uno es que el mundo regresa a su normalidad. Cuando empezó el tema del COVID, si se acuerdan, primero en la segunda semana de marzo, pues esto parecía que iba a ser un acabose, ¿no? Que la humanidad no tenía un crecimiento claro, que todos íbamos a estar amenazados. Hoy seguimos estando amenazados. La información que estaba fluyéndose era bastante errática en números de muertes, en números de pruebas. Los mercados cayeron abismalmente, ¿no? Indexado por un indicador que es el SIP, pues creo que fue de 3.300 puntos a 2.300, igual en un lapso de unos pocos días, pensando que el crecimiento global iba a desaparecer y que íbamos a estar amenazados no nada más en algunas regiones, sino de manera colectiva global, con un virus que se propensaba de manera muy rápida, ¿no? Y lo que se nos olvidó es que también teníamos muchas capacidades de reacción.
A mí me ha impresionado cómo el sector, por ejemplo, farmacéutico, donde tradicionalmente algo se tarda 5 años, los que siguen las noticias se pueden dar cuenta que compañías como Moderna, que hace 5 meses empezaron a trabajar en una vacuna, tienen las primeras pruebas en humanos positivas, donde ya va a entrar a la siguiente fase de aprobación. 5 meses, no 5 años. Entonces, ¿qué va a pasar, no? Pues estos sectores donde hay muchísima innovación, estos sectores biotecnológicos donde integras no nada más la tecnología, sino con la capacidad de farma, pues lo que te están diciendo es que hay un montón de cosas ineficientes en la cadena y que la gente que las atienda les va a ir muy bien. Y son capacidades inmensas de generación de valor. Compañías como estas que se van de $1 billón a evaluaciones de 30 billones de dólares en tan solo unos meses, porque lo que nos dicen es, oye, ¿qué queremos? Lo que todos queremos es lo mismo, ¿no? O sea, sí queremos siempre estar mejor. Y lo que busca el ser humano en su fundamento es que nuestra siguiente generación esté mejor con las condiciones que nosotros estamos. Y para eso tenemos que trabajar nosotros. Tenemos que trabajar siempre de manera responsable, siempre pensando en que las inversiones no nada más deben de ser un activo que nos deben de ayudar para generar un patrimonio, sino pensando que ese patrimonio nosotros tenemos una labor fiduciaria de pasarlo a siguientes generaciones y que la propia inversión debe de derramar bienes adicionales. Bienes adicionales no nada más en el sentido económico, sino el amplio espectro de sentido social y que todos tenemos la obligación de sacarlo, que nunca va a ser nada más obligación de algunos ni obligación de Estado, sino obligación colectiva de toda la sociedad. Y que si bien estos nuevos retos biológicos que yo creo que nosotros apenas estamos entendiendo, ¿no? Estamos viviendo el COVID-19 sin entender muy bien ni cómo empezó y entendiendo más o menos cómo va a terminar, pero sin entender mucho de qué pasó en el Inter, porque lo que nada más estamos digiriendo la información que nos dosifican, sino que van a ser nuevas constantes, donde las amenazas ya no van a ser un país o un terrorista queriendo implantar riesgos en otro o queriendo hacer un ataque con guerras nucleares. Ya nuestras amenazas son tecnológicas y lo que no habíamos visto, ¿no? Ya son amenazas biológicas reales que pueden acabar, yo no sé si pueden acabar físicamente con la población de un país, pero lo que sí les puedo asegurar es que pueden acabar con la economía de un país. Y ese es el reto grande que tenemos. Pero si bien eso se puede dar, siempre tenemos la capacidad colectiva como humanidad de reaccionar al respecto y tener esta capacidad de proponer nuevas soluciones, atenderlas y ser bastante rentable para poderlas hacer. Si quieren, les abrimos el espacio para preguntas y respuestas, ¿no? Sí, me parece muy bien, ingeniero. La verdad, muchísimas gracias por su participación. Está siendo bastante interesante y pues sí, efectivamente ya nos están llegando algunas preguntas por parte de nuestros participantes. Y bueno, me gustaría hacer la pregunta de una egresada bueno, parte de una de nuestras alumnas que está por egresar de la universidad y pues tiene la siguiente preocupación. Nos pregunta Moni, ¿qué recomienda hacer a todos los egresados que están por lanzarse a ese mercado laboral? ¿Cuál sería la postura, su recomendación para ahora que todos regresan en esta nueva normalidad? A ver, les voy a dar ideas aleatorias. Y acuérdense mi perfil. Yo no soy conferencista, soy inversionista. Entonces, todo lo que conteste va a ser con ese sesgo natural que tengo. Lo primero que les voy a decir es, nunca dejen de aprender, porque cuando dejan de aprender, pierden la capacidad de adaptarse. Entonces, manténganse siempre en contacto con algún sistema de transmisión de información, ya sea una universidad, alguna plataforma como Coursera o cualquier medio donde puedan estarse actualizando. Lo segundo es que busquen industrias donde tengan esta propensión de crecimiento y que no, aunque no sean hoy las mejor pagadas, porque se van a dar cuenta que entre las amenazas que tenemos como humanidad es la tecnificación. Y si se empieza a dar esta tecnificación, la realidad de la pensión universal va a llegar antes de la que esperamos, donde mucha gente no va a trabajar y los estados van a ser los reposicionadores de la riqueza
de las grandes compañías ganadoras hasta el resto de la población para asegurar su capacidad de sobrevivir. La tercera es que solo escojan trabajos donde se la pasen bien, aprendan y sean felices. Porque ir a trabajar, cada quien haga 2, 4, 6, 8, 10 o 14 horas diarias, pues uno se la necesita pasar muy bien. Porque si te la pasas mal, no vale la pena la compensación que te puedan dar por hacerlo. Efectivamente, yo creo que hay que hacer las cosas con toda la pasión y ponernos la camiseta porque es la única manera que podamos también ser productivos en este mundo laboral. Y bueno, pues también hay una pregunta que nos hace el señor José Luis González, quien es jubilado de Banamex, y nos pregunta, ¿qué opina? ¿Cómo le irá la industria agroalimentaria en nuestro estado? Entre ellos, también el área zapatera y el área automotriz. Todas las industrias, a mí no me queda duda que todas las industrias fabriles que nosotros tenemos como estado de Guanajuato van a ser grandes ganadoras si tienen la capacidad de exportar. Desde mi punto de vista, el mercado interno va a estar contraído, creo que el desempleo va a ser alto y la propensión de los inversionistas en activar o reactivar su crecimiento en México va a estar limitada. Y lo podemos ver bastante claro la discrepancia que hay entre el mercado de valores mexicano como con el mercado de valores en otras regiones como en Estados Unidos. Aunque no es un pleno indicador, cuando menos es una referencia. Entonces, la industria del calzado, que está capacitada para exportar, va a ser gran ganadora. La industria agroalimentaria va a ser grandísima ganadora en todas sus vertientes. Y las industrias fabriles de exportación de automoción, el sector de automoción a mí no me encanta porque creo que va a tender a desaparecer. Creo que nos vamos a mover más como sociedad, pero no necesariamente vamos a ser los propietarios de los coches, ni tampoco vamos a ser propietarios de coches como los conocemos. Entonces implican un reto importante, pero nuestra capacidad de generar productos y servicios con un descuento importante, comparación con otras naciones, específicamente con China, donde ya estamos compitiendo incluso con condiciones más baratas que Vietnam o Pakistán, nos dejan en un posicionamiento bastante relevante. Así es. Pues yo creo que el tema de los alimentos es algo que ahorita va a prosperar todavía muchísimo más. Y bueno, también nos hicieron una pregunta, nos llegó vía correo, y nos pregunta la señorita Isela Campos, quien es propietaria de un restaurante, y nos pregunta, ¿qué nos puede decir sobre el futuro de la industria restaurantera? Yo, de las otras cosas que he aprendido del COVID, de mis reflexiones del COVID, es que nosotros somos seres con convivencia. No queremos estar aislados, porque si estuviéramos aislados, pues los presos serían muy felices y no me da la impresión que los presos sean felices. Entonces nosotros necesitamos convivir y todos estos lugares donde nos presenten las medidas que nos eviten contagios o nos eviten riesgos, y me refiero a riesgos donde ya la realidad supera la ficción, ¿no? O sea, riesgos pues, que ya, o sea, ya está pena da comentarlos, ¿no? Donde puedas, por ejemplo, abrir balaceras, ¿no? Pues van a ser lugares donde van a ser muy propensos a convivencia, ¿no? Y yo no creo que vayan a desaparecer. Si hay una industria específica del área de restauración, de los restaurantes, puntualmente, donde creo que van a ser amenazadas por el estarse en casa, por esta nueva tendencia de beneficiados de estarse en casa, que van a migrarse a sistemas de distribución de muy bajo costo y de manera directa, ¿no? Restaurantes, nosotros en el grupo estamos haciendo ya ubicaciones donde tenemos estas que se llaman cocinas oscuras, donde rentamos edificios con múltiples cocinas a diferentes ubicaciones donde no tienen áreas ya de distribución al público, todo es modelos de delivery. Entonces, yo creo que esas tendencias donde los restaurantes dejan de existir o algún perfil de restaurantes deja de existir con su presencia física de atención al público en mesas y lo único que tiene es entrega a domicilio, va a ser una constante, y también va a ser una constante estos restaurantes que no les quiero llamar restaurantes de nada más como medio, sino donde la comida es el pretexto para tener convivencia. Muy interesante esa información que nos hace llegar. Y pues sí, efectivamente, yo creo que la convivencia, por poco o por mucha que sea hoy en día, es inevitable.
Bueno, un poquito acercándonos a la inquietud, nos pregunta el señor Raúl Ayuso, ¿cómo se ve el turismo médico en esta nueva modalidad? Buenos días, Raúl. O sea, yo creo que es una gran oportunidad el área de turismo médico. Nada más es para quién, ¿no? O sea, nosotros estamos propensos. A ver, hay una industria que es la prima del turismo, ¿no? Que es la industria de los seguros. Y mientras México no tenga capacidad de colaborar con otros países para poder ser el beneficiario de sus seguros, pues tiene una restricción. Y en las regiones o los proveedores de servicio que ya tienen la capacidad de hacerlo, pues están dando cuenta que este crecimiento es exponencial, porque la proveeduría de turismo, de servicios médicos en México es muchísimo más barata que en otras regiones. Ya no nada más es por el costo, sino por la calidad. Lo que se han dado cuenta otros países es que la gente vive más. Bueno, fíjate, esta es una reflexión que, perdón, voy a hacer un paréntesis, pero es completamente aislada. Una cosa importante que está pasando en el mundo es la brecha en el ingreso. Entonces, la disparidad social se está haciendo más grande, no se está haciendo más corta. E irónicamente, las ejecuciones de los estados izquierdistas, en lugar de hacerlas converger, las están ampliando más. Porque lo que están haciendo es que están haciendo que los capitales se vayan a otro lugar a generar esa inversión y no generen el empleo donde realmente se necesita. Entonces, el rico se hace, o más bien, las empresas que invierten siguen creciendo y las regiones donde no se invierte siguen decreciendo. Y eso es un problema grande, porque lo que se hace es se exponencia. El que gana más tiene más capacidad de generar y beneficiarse de mejores servicios médicos. Hoy no lo vemos tan claro, pero el que tiene menos capacidad de generarse de hacerse de servicios médicos tiene menos capacidad de trabajar. Y si tienes menos capacidad de trabajar, generas más pobreza. ¿A dónde vemos? ¿A dónde veo yo que va a ir el mundo? Y esto es, haciendo otro paréntesis, que la capacidad de recibir salud médica de cualquier ser humano el día de hoy es infinitamente mejor que hace 20 años. Y por eso nuestra extensión de vida. Y por eso cada vez vamos a hacer más, vamos a vivir más y vamos a necesitar más seguros médicos. Pero no por eso debemos dejar de lado que las gentes que tengan más capacidad económico van a poder invertir en mejores medicamentos que les resuelven instantáneamente su padecimiento. Medicamentos que no están desarrollados genéricamente, que están desarrollados específicamente para esa persona. Entonces, ¿qué les quiero decir? Es que si una persona tiene capacidad económica de pagar el tratamiento de cáncer, que le quite el cáncer en un minuto, lo va a pagar y va a tener dinero para pagarlo. Y eso le va a dar muchos años de vida para generar mucha más riqueza para futuras generaciones. Y la persona que no tenga ese beneficio, seguramente no se va a beneficiar y no va a poder ir a trabajar y no va a poder generar riqueza ni para él ni para las futuras generaciones. Y lo que va a hacer es que un gap de capacidad económica al día de hoy se va a hacer un gap bestial en capacidad laboral en el futuro, lo que va a afectar de manera importante su capacidad de agregar acumuladamente la riqueza generacional, ¿no? Ahora, regresando al tema del turismo médico, pues sí, mientras nosotros tengamos más capacidad de asociarnos y de recibir pagos de las aseguradoras de otros países, nos va a ir muy bien. Es un gran nicho, evidentemente es un nicho que es muy fácil atenderlos en los destinos turísticos, que los destinos turísticos mexicanos ya son baratísimos, denominados en dólares, y sobre todo en la frontera. Creo que el reto grande en esta parte adicional al tema de la exportación del seguro, del cross-border, es el tema de la seguridad pública. Porque, pues si bien no nos queremos morir de alguna enfermedad, tampoco queremos que por un tratamiento ambulatorio, en una balacera que pueda haber en regiones, pues como Playa del Carmen, a lo mejor que son de los lugares, o como Acapulco, tener esos riesgos adicionales. Pero creo que es una gran oportunidad. Y no nada más en turismo, en toda la proveeduría, ¿no? O sea, hemos visto modelos de negocio donde es como
como Uber de doctores, las plataformas como Teladoc, que son grandes modelos a poder prestar los servicios de salud, ¿no? Muchísimas gracias. Sí, la verdad que hay que tomar en cuenta toda la información que nos proporciona. Y bueno, pues también hay una pregunta que creo que ahorita mencionando el tema del ahorro, del saber qué hacer hoy en día con nuestro ingreso. Y nos pregunta el señor Juan Campos, en este momento post-COVID, ¿qué recomendaría económicamente hablando? Por ejemplo, invertir o ahorrar. Por ejemplo, limitarnos o no. Entonces, a ver, es una pregunta bastante difícil. Yo creo que siempre hay que invertir, nada más que hay que invertir en los sectores que puedan ser más propensos a crecimiento, no en comprar lo barato. Hay una trampa de valor en lo barato, que lo barato puede ser barato toda la vida, no necesariamente acumular mucho valor. Necesitamos ver en qué etapa del ciclo económico estamos. El ciclo económico se define de manera muy generalista por el crecimiento económico o la tendencia al crecimiento económico y la tendencia a la inflación. Creo que la tendencia de crecimiento económico en México es baja y creo que la tendencia a la inflación es alta. Eso genera reflación. Y cuando genera reflación, pues los activos más interesantes son los activos inmobiliarios y específicamente los activos inmobiliarios que tengan una capacidad de reposicionarse, ¿no? Y las actividades como las actividades de desarrollo tecnológico son de las grandes ganadoras, las actividades como todo el núcleo de los commodities en su contexto son grandes ganadores y los grandes perdedores pues son los financieros, ¿no? Porque las tasas tienden a contraerse y pues los márgenes de intermediación empiezan a limitarse, ¿no? Entonces, no gasto, sin inversión. Ok, muchísimas gracias. Fíjense, una persona que yo admiro mucho, yo creo que uno de los 3 empresarios más importantes de México, tiene una filosofía muy clara que siempre me lo dices. Gustavo, no generes necesidades innecesarias. Así es, hoy en día yo creo que sí debemos de poner en una balanza qué es realmente lo que sí se necesita comprar y lo que podemos posponer. Y bueno, también nos pregunta el señor Jesús Fraustro, ¿qué opina acerca de los bancos, la SOFOM, como propulsores para reactivar la economía y apoyar a las pymes? A ver, les doy primero el contexto del sector bancario en México. Quitando a FAMSA, creo que quedan 49 bancos en México, ¿no? 49 bancos. O sea, yo creo que en Estados Unidos hay 40 bancos en una sola ciudad, ¿no? No 40 sucursales, sino 40 bancos regionales fundados en una ciudad, ¿no? Entonces, la oportunidad es bestial. Entonces, diferentes ideas aleatorias, ¿no? Conforme las tasas se tienen que mantener bajas para reactivar el crecimiento económico. El gran perdedor de las tasas altas es el Estado porque tiene que pagar esos intereses de los CETES y el gran ganador es el inversionista extranjero cuando tiene una tasa real. Tasa real definida como la diferencia entre la inflación y la tasa de libre de riesgo de ese país. Entonces, como su futuro y como su propensión de generar dinero la tienen complicada los bancos. Si bien va a haber un riesgo muy grande en los bancos y los grandes riesgos, que es que las carteras vencidas de los bancos pues van a problemarse, porque lo que está pasando es que con este diferimiento de los pagos de interés y capital que han hecho las instituciones de manera colectiva, pues lo que va a pasar es que las empresas se están endeudando más y es bastante difícil distinguir cuáles son las empresas que van a poder salir adelante en esta, no le voy a llamar en la era post-COVID, porque como le recuerdo, para mí el COVID es un catalizador. El COVID aceleró las cosas 10 años, ¿no? Es un catalizador, no es un evento, es un catalizador. Y estas empresas pues lo único que van a amanecer cuando esto vaya a ser, no sé si vamos a amanecer en noviembre o vamos a amanecer en el primer trimestre del año que entra, pues van a ser empresas más endeudadas. Entonces, de estos 49 bancos, hay 2 grupos y hay 2 subgrupos, ¿no? Hay el primero, el grupo de los 7 bancos, que son los 7 bancos más grandes, que son los bancos más relevantes, donde tienen la mayor participación de mercado y no es del 80, ya va como a los 90%.
Y de estos bancos todavía hay otro grupo de subbancos, que es el grupo de los 4 bancos más grandes de México, ¿no? Y cada quien mide los bancos de manera diferente, pero pues evidentemente la banca comercial como la conocemos, por tamaño y por escala está principalmente dividida de menor a menor, de mayor a menor, BBVA, Banorte, Santander y Citibank, ¿no? El problema que van a tener estos bancos es que cuando empiecen a haber incapacidades de prepago de las empresas, cierran generalizadamente el sector. La banca tradicionalmente es un sector adverso al riesgo y su función primordial es preservar el capital. Cuando le cierre las llaves a los financiamientos o refinanciamientos, se genera una dislocación importante en el mercado, porque en el mercado hay oportunidades de negocios que son buenos y que van a seguir siendo buenos, y hay negocios que tienen que terminar. Y eso genera una gran oportunidad para las SOFOM y los financiamientos de altas tasas, ¿no? No por eso las arrendadoras como Unifin crecieron exponencialmente desde la última crisis. Es el mejor momento para empezar un negocio de parafinanciamiento, o sea, un negocio de financiamiento no bancario. Y no bancario porque las fuentes de fondeo no pueden ser los depósitos a la vista de los ahorradores, sino deberían de ser otras fuentes para poder ser proveedores de liquidez a estas pequeñas y medianas empresas. Creo que es un gran sector, creo que va a estar en gran crecimiento y creo que el reto más importante es conocer la limitación de riesgos, mantener las garantías. Creo que hay un reto importante en la ejecución de garantías en el sistema judicial mexicano todavía, que ese es todo otro problema en el país, el Estado de Derecho y las implicaciones que ha tenido los cierres de los juzgados todos estos meses y la carga de trabajo que va a tener, y la más propensión a falta de Estado de Derecho por esto, pero creo que es una gran alternativa. Muchísimas gracias por esa aportación. Y bueno, pues algo un poquito relacionado, pues sí nos pregunta la señorita Karen Espino, en el tema de todo lo que vienen siendo los apoyos y proyectos sociales, como se han detenido, ¿cuál sería la solución para poder estabilizar estos procesos y qué se opina al respecto? Yo lo que creo que va a pasar como civilización, no digo que sea específico de México ni que se esté dando en México, es que estos eventos, estas amenazas colectivas, y les pongo otra vez mi punto de reflexión, es la primera vez desde los años 40 donde la humanidad está amenazada de manera colectiva. Que si bien en la Guerra Fría y en los 80 pues había una amenaza de las guerras nucleares, sí, pero ese era un pleito entre papás, ¿no? El papá Rusia y el papá Estados Unidos estaban peleando y cada quien le hablaba a algún pedazo de la familia. Pero el COVID es una amenaza global. Nadie se salvó, algunos tuvieron políticas diferentes. Y lo que está haciendo esto está haciendo a los grandes líderes reflexionar. Y reflexionar qué es lo realmente importante. Y quiénes van a atender a eso y quiénes no van a atender a eso. Cuando los riesgos son de largo plazo, o sea, si el riesgo del COVID hubiera sido de un mes, pues la reflexión no es tan profunda. Pero el riesgo de COVID, pues no sé cuánto llevamos ya, ¿no? O sea, llevamos en el sentido estricto 5 meses, en el sentido de conocimiento 7 meses y en el sentido de punto de vista de término, pues a lo mejor van a ser 14 meses. Que los cambios van a ser tan profundos que los grandes líderes de la humanidad y líderes cada quien en su aspecto van a cambiar fundamentalmente su lógica y empezar a tener mucho más responsabilidad social. Y eso va a impulsar muchos más programas. Y lo que van a empezar a ver es que o sea, ya es obscena la cantidad de riqueza que tiene una gente, ¿no? O sea, antes hablaban de los billonarios. Ahora hay gente que tiene cientos de billones, ¿no? Van a empezar a disponer no nada más parte de su dinero, sino más parte de su conocimiento y su capacidad de emprendimiento a resolver problemas de la humanidad. Algo similar a lo que está haciendo Bill Gates, y eso va a ayudar a todas estas fundaciones. Si bien las fundaciones en México de empresas o de los sectores públicos, cuando tengan una restricción de gasto, van a ser de los primeros programas que se van a ir y aparentemente no van a regresar en el corto plazo. Yo creo que van a regresar solo a la benevolencia de las instituciones privadas que reconozcan que nuestra obligación como empresarios es no nada más generar riqueza para nuestras familias,
sino riqueza en los diferentes espectros de la riqueza, no nada más la económica, a nuestras comunidades. Muy interesante ese dato, la verdad. Y bueno, pues hablando un poquito de riqueza, yo creo que ahorita hay muchas aplicaciones y centros de entretenimiento que yo creo que sí están haciendo como esa parte productiva. Y bueno, pues hay una pregunta muy relacionada a ese tema que nos la hace el señor Julio Di Vela, donde nos pregunta qué piensa de la industria de plataformas de entretenimiento tipo Netflix, Amazon, TV de paga, qué futuro les espera. Y bueno, pues aprovecho porque le manda un cordial abrazo. Muchas gracias, Julio. Igualmente del abrazo. Pues, o sea, hay una tendencia de inversión, ¿no? Que es, denomina en inglés el stay at home, ¿no? Y es la gran ganadora. Porque lo que nos dimos cuenta es que, pues, nuestra casa está muy bien, que sí nos gusta salir, pero que también podemos convivir en nuestra casa, ¿no? No necesitamos salir al cine. Retos, los cines, ¿no? Los cines como espacio físico, pero que nuestra casa es una gran alternativa para estar. Y eso genera, pues, diferentes tendencias, ¿no? Evidentemente, una donde nos beneficiamos es que las casas espero que tiendan a ser más grandes y los espacios se tienen que rediseñar, ¿no? Pero lo que vamos a consumir, pues es la misma cadena que nos venimos peleando, ¿no? Todos los proveedores de contenido digital ya se están peleando el tiempo, atención o disponibilidad de cada miembro en la familia y tratando de ser más omnipresentes. Va a seguir esa batalla y va a haber, pues, grandes ganadores, ¿no? Hoy están bastante claros quién está surgido y seguirá siendo una tendencia y seguirán siendo omnipresentes y seguirá transportándose a mayores medios de movilidad y seguirán consumiéndose industrias proveedoras hacia arriba, ¿no? O sea, yo creo que lo de la tendencia de Netflix a ser su autoproveedor de contenido, pues nada más es el inicio, ¿no? Y si bien lo vemos en el largo plazo, pues lo que vas a empezar a ver es que estos grandes dueños del canal de comunicación, porque son dueños, la carrera yo creo que ya es por la atención de las personas, ¿no? Es cuánto tiempo puedo yo tener de los ojos y de la concentración de Gustavo al día. Y cada quien se pelea, ¿no? El Netflix se peleó un pedacito, el señor de Bloomberg se peleó otro pedacito, el señor de Apple TV se peleó otro pedacito. Y vas a empezar a ver la integración de estas cadenas y cómo se van tragando unas a otras, ¿no? Donde se empiezan a hacer estas grandes cadenas de valor, donde se van a tragar toda la generación de contenido, ¿no? Pues a mí no me impresionaría que Apple se trague a los de Masterclass, ¿no? Por ejemplo, y empiece a convertirse en una universidad, ¿no? Y empieces a ver a Apple como una proveedor de contenido universitario, ¿no? Ya en nada, ¿no? O sea, no creo que vayan a ser cambios que van a tardar, pues no sé o sea, no sé si años, definitivamente no. Yo creo que meses o semanas. Y estas grandes proveedoras se van a distinguir en dos, en los proveedores tecnológicos, que ya van a ser como medio obsoletos, que son estas grandes corporaciones que se tienen que gastar un montón de CAPEX en generar infraestructura para hacer las redes, o sea, tanto los de fibras como los de 5G, que creo que hay una gran alternativa de negocio en los inmuebles de base proveeduría digital, o sea, data centers, infraestructura 5G, y las que son asset light, que más bien se van a convertir en los usuarios de esto y al final convergerán, porque pues no puede existir una sin la otra, ¿no? Así es, y yo creo que todas estas plataformas probablemente veamos todavía más con contenidos todavía más innovadores. Y bueno, pues también me gustaría también hacer un comentario. Hay una persona que tenemos que se dedica a la consultoría, el señor Alfonso Villarreal, y bueno, nos hace una pregunta enfocado al tema como recursos humanos. Como ponencia en recursos humanos remotos, para otros países, ahora que hemos sido empujados a evolucionar, ¿dónde crees que haya más oportunidad? En la, a ver, yo creo que al final estamos moviéndonos en un mundo donde el capital económico se convierte en un commodity, ¿no? Una cosa que no les comenté, pero regresando a lo que platicaba con Juan Carlos de emprendimiento e innovación, es que el capital para hacer emprendimiento cuando las ideas son funcionales es ilimitado, ¿no? Porque la cantidad de dinero en el mundo pues, es algo así como ilimitado, ¿no? O sea, el dinero desde el punto fundamental no existe y es un vector, ¿no? Es un vector nada más de velocidad y dirección de las decisiones que se están tomando conforme a la prosperidad, ¿no? Pero como su realidad,
pues todos estos trillones y billones y multitrillones de dólares, pues nada más son una referencia en ceros que cada nación les da. Y regresamos de que, oye, si tú para proveer un servicio o un producto lo que necesitas es un bien de capital, un espacio físico, una maquinaria, una materia prima y talento, pues yo creo que te regresas y te das cuenta que lo más importante es el talento, ¿no? Y el talento ya se puede exportar y lo puedes migrar a cualquier ubicación, sobre todo muchos con las nuevas tecnologías, ¿no? En cada una de las ubicaciones. Pues yo creo que ya es un mundo global donde se puede hacer prospección de talento. Yo, por ejemplo, les platico de la industria de la construcción. O sea, la industria de construcción, antes ubicabas a los ingenieros y calculistas y arquitectos locales y luego lo pusiste a hacer por los internacionales y ahora ya tienes dos oportunidades grandes para hacerlo, ¿no? Una lo haces vía crowd y lanzas concursos abiertos de diseño de un edificio y el crowd los va ejecutando. Y la otra, que hay algoritmos que te los diseñan con las restricciones que tú les das, ¿no? ¿No? Y los cambios que eso sucede. Pues esas aptitudes se convierten en un commodity, se convierten irrelevantes, ¿no? Pero cuando lo ves completamente al otro lado, dices, oye, pues está bien, el arte de la venta del inmueble se convierte en una actividad entre personas y en una actividad que un algoritmo el día de hoy no lo puede sacar. Entonces, yo creo que nuestro gran activo como inversionistas siempre va a ser las gentes, más que el activo físico per se. Y con las gentes, su valor activo entre sí es la capacidad de interactuar con otra gente. Y creo que las funciones que convergen esas dos son las más propensas y las mejor valoradas en el tiempo. Así es, pero en una duda, nos mencionan mucho si ahora el tema del reclutamiento, el tema de llevar ciertos estándares como de manera virtual, es realmente lo de hoy en día. Yo creo que no, ¿no? Así como el despedir virtual tampoco se está haciendo, y estos experimentos que hicieron las cadenas de retail americanas, donde despedían a 3,000 gentes de manera colectiva en una conferencia de Zoom, yo creo que son experiencias que no van a ser. Creo que van a ser fuentes adicionales de información, pero creo que siempre vamos a estar sujetos a tener una entrevista en lo personal final para la toma real de decisiones. O sea, es algo como los test. Pues sí te sirven, pero no pueden ser tu única fuente de información. Perfecto. Ok, bueno, pues tenemos dos últimas preguntas. Nos pregunta el señor Daniel Origel, y sí nos hace esta mención: sin energía el mundo no se mueve. ¿Qué nos puede decir del sector energético, en específico en el estado de Guanajuato? Bueno, a ver, yo creo, primero voy a regresar al sector energético en México, ¿no? O sea, el sector energético en México se divide básicamente dos, en el eléctrico y en el hidrocarburos. Y en el eléctrico, gracias a la innovación tecnológica, pues ya puedes perder la dependencia de cualquier compañía. En el hidrocarburo sigue dominado por el Estado, ¿no? Aunque no completamente, pero sigue bastante dominado por el Estado. El hidrocarburos yo creo que tiende a desaparecer en el tiempo como su capacidad de generar energía eléctrica o energía motriz. O sea, creo que el valor presente neto del petróleo como medio de movimiento es cero, porque creo que va a haber nuevas tecnologías no contaminantes como la eléctrica o la de hidrógeno que lo van a sustituir. Pero sí creo que a nosotros nos falta un reto porque va a ser impulsada cuando menos con esta administración para que se dé. Yo creo que, pues como ustedes se dan cuenta, la capacidad de refinar en México es súper limitada, la capacidad de participar en algún sector de hidrocarburos pues está muy limitada porque está controlada por un Estado y un Estado que está haciendo nuevos cambios, que los nuevos cambios no te permiten tener reglas claras a la inversión, y tan así que uno de los puntos medulares de la reunión de Trump con el presidente de México fue el darle bases de estabilidad al sector de hidrocarburos, ¿no? Bien, el eléctrico tiene dos componentes grandes, que es la generación y la distribución. El tema de la distribución seguirá dominada por el Estado y aparentemente hay poca capacidad de participar
pero en el de la generación y sobre todo en la generación distribuida hay muchísima. Yo lo que creo es que tenemos que migrar a un sistema de generación renovables. Creo que el entorno de tipos de cambio no nos ayudó, pero el entorno de tasas bajas nos ayuda, porque el juego de las energías renovables es un juego de tasas de interés, no es un juego ya de tecnología. Está comoditizada y mientras haya tasas bajas, nos podemos migrar a este tipo de tecnologías. ¿Y qué se puede hacer en el Estado? Yo creo que sí hay un núcleo que puede hacer investigación y desarrollo, no en la parte de los commodities, o sea, no en los aerogeneradores, no en los paneles solares, sino en la parte de los accesorios, ¿no? De las eficiencias en los cables, de las eficiencias en los inversores, de la capacidad de fabricar estos, porque es ilógico que sigamos importando todas estas partes, donde son parte nuclear de estas instalaciones y sobre todo son las de gran valor agregado, tanto la parte del componente como la parte soft del software de los componentes, ¿no? Así es. Bueno, pues yo creo que el tema que llevamos en el tema energético, pues sí nos incluye como Estado, haciendo mención en nuestro país, México. Y bueno, pues sí hay dos preguntas de mayor interés, bueno, haciendo que somos una entidad totalmente educativa, y pues nos pregunta la señorita María Alba, ¿qué competencias debemos incluir en las instituciones educativas para esta nueva realidad? Híjole, bueno, a ver, es que, ¿qué va a ser una institución educativa? Yo creo que es el primer planteamiento, ¿no? Entonces, yo creo que se van a distinguir diferentes cosas y creo que sí son, o sea, yo creo que los memes del streaming, o sea, no están sobrados, ¿no? Donde dices, oye, el streaming de Netflix vale 99 pesos, el streaming de Disney vale pues, 89 pesos y el streaming de una universidad vale decenas de miles de pesos, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser la base y cómo va a funcionar? Yo creo que todo el modelo va a generar disrupción, pero creo que la mayor competencia que debe de transmitirse es la adaptabilidad, la capacidad de aprendizaje y el aprendizaje continuo y la capacidad de interactuar con otros seres humanos, ¿no? Porque muchos de los problemas que estamos hundidos como humanidad es por nuestra propia intolerancia con los demás. Muchas gracias. Y bueno, pues hay una última pregunta que bueno, es como muy enfocada a todo lo que nos ha platicado el día de hoy. Y pues nos pregunta una parte de nuestra área docente, la doctora América Ramírez, y nos pregunta, ¿cómo desarrollar la habilidad de un visionario? A ver, para empezar, todos nacemos exactamente iguales, ¿no? O sea, nacemos con un conocimiento cero del total del conocimiento universal agregado, digamos, ¿no? Con nuestro conocimiento de instinto que nos da nuestro ser no racional. Entonces, todo lo demás se puede aprender. ¿Cómo se aprende? Pues por dos razones, básicamente. La primera es en el estudio formal, ¿no? En el estudio formal impartido por los consejos de las personas, por las instituciones educativas, por el aprendizaje a distancia, por la lectura, por las conversaciones, por la reflexión interior, por un lado. Y por el otro lado, por la experimentación. O sea, nadie puede entenderse sin su pasado, ¿no? Cuando digo, oye, a ver, me arrepiento de haber hecho esto, pues sí, me hubiera llevado a otro lado, pues sí, pero si no me hubiera generado el error, no hubiera generado el aprendizaje, y si no hubiera generado el aprendizaje, eventualmente hubiera generado el error. Son ecuaciones circulares, ¿no? O sea, son, son procesos de la vida donde lo único que tú puedes hacer es pararte en los hombros de alguien más grande, de todos estos filósofos, pensadores, empresarios, visionarios, industriales, los grandes de la humanidad, decir, oye, pues si este señor ya pasó por esto y lo resolvió así, cuando menos tengo que aprender qué hizo alguien más que ya lo resolvió para tratar de evitar que mi caída sea tan dura, ¿no? Y que mi caída sea leve y mi reposicionamiento más claro. Y es donde realmente evolucionamos como sociedad. Una cosa, por ejemplo, en el mundo empresarial, que es básica, es el enfoque que le das a tu objetivo, ¿no? Los objetivos de las empresas hace 20 años, pues entonces todos eran ser líderes y ser de clase mundial y ser no sé qué. Y nadie ponía, o no muchas empresas ponían al cliente como centro del objetivo, ¿no?
Y pues los objetivos de las empresas modernas y sobre todo las empresas sobresalientes, aunque no están escritos, pues son muy sencillos, ¿no? Oye, yo quiero generar servicios que mejoren la calidad de vida de mis clientes. Y ya, es mis clientes, ¿no? O sea, el centro ya no se convirtió en el inversionista, el centro no se convirtió en el proveedor, el centro no se convirtió en el empleado. Ellos se convirtieron en los periféricos, pero el centro es el cliente, ¿no? Y el cliente que cada quien tenga, ¿no? Yo puedo ser un B2B y mi cliente es otra empresa, o yo puedo ser un B2C y mi cliente es el usuario final de streaming, o yo puedo ser un proveedor de espacios de arrendamiento y necesito entender quién es mi cliente. O mi cliente es alguien como el autoservicio o mi cliente es el cliente de mi cliente, ¿no? Y entenderlo. Y mientras yo pueda entender quién es mi cliente y pueda mantenerlo en el centro, mi negocio va a ser próspero independientemente de lo que haga, porque mi cliente me da las instrucciones que hacer. Y lo otro es que igual, agregado a lo que estamos diciendo de las cosas de los riesgos y específicamente la iteración o el pivoteo que se tiene que hacer en los modelos de negocio, es que las organizaciones difícilmente pueden hacer los dos procesos a la vez. Los dos procesos son explorar y explotar, ¿no? Yo tengo un modelo de negocio probado y ese lo exploto, pero exploro el siguiente modelo de negocios que va a ser que deje de poder explotar mi negocio actual y que la manera más eficiente, cuando menos que a mí me ha servido, es dividirlos en dos. Y alguien dirige el negocio de exploración y alguien dirige el negocio de explotación. Y funciona en todos los lados, ¿no? Imagínense una empresa, ¿no? Una empresa de seguridad, algo sencillo, de seguridad de intramuros, ¿no? Oye, pues sí, hoy tiene un negocio de seguridad intramuros donde pone guardias en plazas comerciales, edificios de oficina, edificios de gobierno, tiendas de autoservicios y demás. Eventualmente, pues, si la gente deja ir a esos lugares, pues no necesitas cuidar la seguridad, ¿no? Porque si nadie va, nadie se roba nada. O tampoco hay altercados, ¿no? Entonces, necesitas migrar. Y dices, bueno, ¿a dónde voy a migrar si mi base es la administración de riesgos de premisas, ¿no? Ah, bueno, pues una premisa puede ser la información. Entonces, necesito yo ser ahora un proveedor de riesgos tecnológicos. Entonces, migré en un instante de un negocio muy tradicional en proceso de extensión a un negocio en pleno crecimiento, ¿no? Que es el negocio de la protección de la ciberseguridad, ¿no? O de encriptación de datos, o de algoritmos de inteligencia artificial para predicción de hacks attacks, o lo que yo quiera hacer. Pero difícilmente lo vas a hacer con los mismos elementos, ¿no? Entonces hay que pensar mucho y sobre todo cuando la innovación es desde adentro de la misma compañía, cómo se tiene que pensar y siempre pensando en que el cliente está en el centro de la ecuación, porque el cliente, si tú no lo necesitas escuchar, si tú ves su comportamiento, él te va a decir que prefiere, ¿no? Así es. Yo creo que debemos de tratar al cliente como si fuéramos uno mismo, ¿no? Al final de cuentas, ellos son parte de nuestro crecimiento en nuestros negocios o en nuestros emprendimientos. Y parte de lo que podemos también hacer hoy en día es desarrollar esa habilidad visionaria que todos tenemos internamente. Y bueno, pues la verdad tenemos muchísimas preguntas, ingeniero, se las haremos llegar de manera particular. Nos encantaría poderles dar lecturas a todos y pues me gustaría comentarle, ingeniero, si gusta agregar algo más. Pues darles a todos gracias por su tiempo, a todo el equipo de UIW por la invitación y por poder apoyar algo en mi estado. Como saben, yo soy de Irapuato, mucha parte de mi vida estuve ahí y tenemos todavía una base grande de operaciones ahí. Yo soy gran comprometido no nada más con las inversiones locales, sino con el apoyo que podamos dar para diferentes instituciones en diferentes ámbitos de manera local y que si alguien yo le puedo servir en el futuro, que cuenten conmigo. En mi correo electrónico es bastante sencillo, es gustavotome@gmail.com y estoy a las órdenes en lo que yo pueda ayudar y sobre todo en el crecimiento de nuestra economía local y regional, ¿no? Muchísimas gracias. Y bueno, para concluir nuestra conferencia del día de hoy, les cedo nuevamente la palabra a mi compañera Nayeli. Agradecemos a todos el que nos hayan acompañado y pues nuevamente, ingeniero, muchísimas gracias. Fue de gran interés su participación. Adelante, Nayeli. Muchísimas gracias, Vanessa, y especialmente al ingeniero Gustavo Tomé. De verdad agradecemos enormemente su buena disposición
Y bueno, también el tiempo que todos ustedes se dieron el día de hoy para acompañarnos. Realmente esperamos que haya sido de su agrado y sobre todo de mucho aprendizaje para todos. A continuación, les comento que en su pantalla va a aparecer una breve encuesta, la cual les pedimos por favor nos apoyen en contestarla con el fin de seguir mejorando nuestros webinars. Y también como último punto, pues hacemos extensiva la invitación para que todos ustedes nos acompañen en nuestros próximos webinars, los cuales les vamos a estar haciendo llegar vía correo electrónico. Igualmente para que nos sigan en nuestras redes sociales, en donde podrán encontrar información de este tipo y de muchas otras cosas más. Muchísimas gracias a todos de verdad por su participación, por su asistencia y les deseo que tengan una excelente tarde. Muchísimas gracias.